Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Iniciamos y estamos con el secretario nacional de Planificación de las Semplades, Andrés Mideros, para hablar sobre el plan de desarrollo. Está terminado. La primera quincena de octubre se lo entrega oficialmente, así que le preguntamos a Andrés Mideros antes. Primero le damos la bienvenida, lo saludamos. Bienvenido, Andrés Mideros, secretario de las Semplades. Bueno, al final, ¿cuáles son los ejes ya definidos de este plan de desarrollo para irlos analizando? Buen día, Carlos, y buen día a todos quienes nos miran. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 tiene 3 ejes. El primero de ellos es derechos para todos a lo largo de toda la vida. Entendemos al Estado como garante de derechos y de esa manera buscamos la igualdad de oportunidades de todos y de todas. Ahí están los derechos individuales, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la vivienda, donde tenemos uno de los programas emblemáticos de gobierno. También están los derechos colectivos y la apuesta por el Estado plurinacional, por la interculturalidad, por celebrar la diversidad y también los derechos de la naturaleza. El segundo eje es de economía al servicio de la sociedad y ahí buscamos mayor productividad y competitividad, mayor empleo, que es lo que más preocupa a la ciudadanía, la estabilidad económica y el fortalecimiento de la dolarización, pero también un tema que el presidente Lenín Moreno ha dicho es una deuda pendiente, que es el buen vivir rural. Y el tercer eje habla de más sociedad, mejor Estado. Ahí apostamos a la participación ciudadana, apostamos al diálogo como forma de convivencia social, apostamos a un Estado que sea mucho más transparente, mucho más eficiente, con servicios de calidad y calidez en todo el territorio nacional. Apostamos también a un cambio de valores, a la revolución cultural. Uno de los temas que han estado pendientes en este proceso de revolución ciudadana que seguimos viviendo es justamente el cambio cultural, ese cambio de valores, pasar hacia la solidaridad, pasar hacia el diálogo y hacia la convivencia pacífica, y también está la inserción del Ecuador en el mundo. Ok, pasemos de lo macro a lo particular. Y cuando digo lo macro a lo particular, quiero comenzar por lo siguiente. Un plan. ¿Cómo asegurarnos que ese plan se transforme en política de Estado y que no tenga la vulnerabilidad de los eventuales cambios o eliminaciones cuando llegue otro gobierno? Sobre todo en el primer eje, que tiene que ver con derechos para todos durante toda una vida, considerando que al 2021, si no me equivoco, se ha dicho, se van a requerir 40.000 millones de dólares, que equivale al 40% del Producto Interno Bruto de un año. El modelo de desarrollo está en la Constitución. Justamente estamos a puertas de celebrar 9 años de haber aprobado esa Constitución de Montecristi y ese espíritu de Montecristi del que se suele hablar, que justamente es eso: buscar una sociedad de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, buscar una sociedad en donde el Estado lo que permite es garantizar los derechos de todos y de todas, en donde se fomenta la participación ciudadana, en donde apostamos al buen vivir, en donde creemos en una economía social y solidaria. Ese es el espíritu de Montecristi, que hay que celebrarlo en esta semana que estamos y que justamente nos impulsa y nos moviliza para seguir construyendo. Lo que es de Estado, lo que es de sociedad, lo que es de ese gran pacto está ahí, en la Constitución que todos y todas aprobamos por referéndum en el 2008. Pero para que sea sostenible en el tiempo, que vaya más allá del 2021, porque en la letra se puede escribir maravillas, pero eso tiene que aterrizarse en planes de acción, y los planes de acción tienen que estar sustentados en los recursos económicos que existan para poder ejecutarlo en ese sentido. Sí. ¿De dónde van a salir las fuentes de financiamiento y de recursos para establecer la ejecución de este plan? Salen con corresponsabilidad, pero voy por allá, porque tenemos que superar la lógica de la improvisación y de hacer las cosas por hacerlas rápido y después podemos estar lamentando, por un lado. Por otro lado, también tenemos que aprender a proyectar al país hacia un futuro. Tenemos una visión de largo plazo al año 2030. Coincide con la agenda global de Naciones Unidas, pero algo más importante, diría yo, coincide con que en el 2030 el Ecuador cumplirá 200 años de vida republicana independiente. Entonces van a haber sido 2 siglos de república y queremos saber a dónde estamos llegando. Por eso es que el lanzamiento del plan, la presentación pública, será el 17 de octubre en Riobamba, en donde se hizo la Constitución de 1830, pero además del 17 de octubre, porque es el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, y ese es el mayor compromiso que tiene el presidente Moreno. Si ese es el mayor compromiso que tiene el gobierno, el presidente Moreno, y que va a estar inserto dentro del Plan Nacional del Buen Vivir,
¿Cuáles van a ser los indicadores objetivos que va a tener el gobierno nacional el 2021 en términos de disminución de inequidad y de erradicación de la pobreza, considerando que sí hay un proceso de disminución, pero que lo ideal sería, uno, erradicar la pobreza, sobre todo la pobreza marginal y la pobreza rural, y dos, seguir disminuyendo aceleradamente la inequidad de una tendencia hacia baja, en otras palabras, construir un Ecuador de oportunidades? Eso es correcto. Ya sabemos, América Latina es de las regiones más desiguales del planeta. En los últimos años hemos logrado reducir pobreza y desigualdad al mismo tiempo. Hemos tenido también crecimiento económico. Los últimos 2 años han sido difíciles en lo económico y eso nos pone también algunas restricciones. Pero tenemos metas de ruptura muy importantes. Hasta el 2021 planteamos erradicar la pobreza extrema por ingresos. Que no haya una persona en el Ecuador que sufra de hambre, que no tenga los medios suficientes para adquirir una canasta de alimentos. Segundo, nos planteamos otra meta de ruptura que es sobre la desnutrición. Ese es un indicador que en los últimos años nos ha costado mucho poder generar efectos adecuados. Todavía 1 de cada 4 niños o niñas sufre de desnutrición crónica en el país y eso precondiciona su futuro. ¿Significa que vamos a eliminar la desnutrición? Vamos a reducir 10 puntos hasta el 2021. Al 2030 apostamos a la erradicación, que es a donde debemos ir. Pero tenemos que empezar por romper una tendencia que tenemos. Nos hemos planteado 10 puntos porcentuales, eso hablamos alrededor de 90.000 niños y niñas menos sufriendo de desnutrición crónica. Quiere decir mayores oportunidades, pero es que ahí necesitamos corresponsabilidades importantes. Porque la desnutrición no es un tema solo de servicios de salud o de desarrollo infantil, es también lactancia materna, es también el cuidado en el hogar y es también los hábitos de consumo. Tenemos que aprender a consumir mejor, a alimentarnos adecuadamente, a hacer más deporte también, a tener hábitat y algo fundamental que es un nuevo programa nacional. Necesitamos agua segura en todo el país, porque si no viene la diarrea, y con la diarrea la desnutrición. Cuando me hablas de todo esto, Andrés, de erradicar la pobreza por ingreso al 2021, disminuir la desnutrición en 10 puntos al 2021 y al 2030 erradicarla definitivamente, tener agua segura. La siguiente pregunta que se me viene a la mente entonces es que estamos hablando de objetivos estructurales para disminuir la pobreza de forma estructural. Y eso significa distribución, redistribución y equidad en territorio. ¿Cómo lograrlo en ese sentido cuando hay GATS o gobiernos autónomos descentralizados que estructuralmente son tremendamente débiles y que no tienen agua segura, no tienen sistema de alcantarillado, que es bien difícil llegar a la profundidad del territorio con estos temas de nutrición? Correcto, lo que dices es fundamental. Hay cambios estructurales que hay que hacer. La pobreza monetaria, la del ingreso, podemos atacarla de diferentes formas, pero sobre todo desde la inclusión económica, desde el empleo y el trabajo, que es prioritario. Ahí también tenemos metas de aumentar el empleo adecuado al 49% por lo menos. Pero lo otro es el territorio. El plan, así como tiene 3 ejes, derechos, economía al servicio de la sociedad, participación ciudadana y mejor Estado, esos son los 3 ejes del plan, tiene 2 pilares. Equidad territorial es uno de ellos y el otro es la sustentabilidad ambiental. En la equidad territorial lo que buscamos justamente es el cierre de brechas de servicios en todo el territorio, aprovechar las potencialidades. Hay que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, en provincias, municipios y juntas parroquiales. O sea, eliminar las necesidades básicas insatisfechas. Absolutamente. Y eso es muchas competencias, porque si hablamos de lo productivo, hay que trabajar con las provincias en riego, en vialidad rural. Si hablamos de agua segura y saneamiento, como lo has hecho, son los municipios. Correcto. Ahí hay 2 frentes. El primero, el tema de la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Todas estas necesidades básicas insatisfechas reflejan una planificación inadecuada en lo estructural del país, esa fiebre cantonización del pasado, donde se decía, queremos los nuevos cantones porque somos soberanos, a la interna me refiero, sí. Terminaron reflejando ineficiencia, ineficacia, cacicazgos políticos, etcétera. ¿Cómo corregirlo desde el punto de vista de crear una cultura organizacional en el país para desconcentrar el desarrollo y permitir la regionalización del país para que cada región maneje sus propias agendas de desarrollo, articulando con el Plan Nacional del Buen Vivir, evidentemente? Esto quiere decir justamente llevar capacidades, poder y recursos a los territorios.
lo que técnicamente llamamos la descentralización, fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados, y la desconcentración, la presencia del gobierno central en el territorio. Y tenemos que trabajar conjuntamente. En los últimos 10 años se hizo mucho, se planteó un modelo de presencia en territorio, se planteó un modelo de inversiones para cerrar brechas de servicios. Ahorita lo estamos evaluando en profundidad para poder perfeccionarlo, para poder garantizar que esas capacidades lleguen a todo el territorio. Estamos conscientes que los municipios, todavía sigo en los gobiernos autónomos centralizados municipales, ya voy al Consejo Provincial, que no se me escape, requieren de recursos. Es decir, los presupuestos municipales son bastante bajos en relación a las grandes demandas, y me refiero a los más necesitados, a las grandes demandas. Es decir, primero, actualizar hasta catastro, y dos, crear fuentes de autofinanciamiento propio independientemente de los recursos que asigna el Banco Central, iba a decir, el gobierno central. Es decir, ¿cómo lograr esa eficiencia de autogeneración de fondos o de fuentes de ingresos propias? Entonces, hay que trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados. Son autónomos, hay que generar capacidades, y lo que dices es central, hay que mejorar las finanzas locales, las finanzas de cada uno de los municipios y también de los gobiernos provinciales. Las vías hay que mantenerlas a nivel provincial, los canales de riego. A nivel local hay que ver el uso del suelo, los prediales, hay que ver lo que son las tasas de mantenimiento y operación de agua y saneamiento, pero eso me lleva a un elemento fundamental cuando planificamos el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Este incluye lo que hemos llamado inversiones corresponsables. El costeo total habla de alrededor de 54.000 millones para 5 años, del 17 al 21. Sabemos que el gobierno dura 4 años, pero entra en mayo, sale en mayo, entonces son 5 años de presupuesto. Estamos hablando de 50.000 millones. 54.000. No son los 44, no son los 40.000. De esos 54.000, 24.500 corresponden a inversiones del gobierno central a través del presupuesto general del Estado, alrededor de 5.000 millones por año, durante 5 años. Si comparamos con los 5 años anteriores, del 2012 al 2016, fueron 36.000. Vemos una reducción del 26%. Entonces, ¿desde dónde vemos la complementariedad y la corresponsabilidad? Es que esos 25.400 millones de inversión desde el presupuesto general del Estado, debemos sumar alrededor de 1.200 millones de inversión desde los gobiernos autónomos descentralizados, inversión adicional a la que ya vienen haciendo. 9.000 millones de crédito desde la banca pública y la privada, para agua y saneamiento, para emprendimiento productivo, para vivienda, para la construcción de esas 35.000 viviendas que ha planteado el presidente Lenín Moreno. Pero también vemos la necesidad de alrededor de 13.000 millones de inversión privada enfocada en el fomento productivo. Ahora, ¿cómo articular o cómo enganchar esa inversión privada en el fomento productivo con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales que tienen la competencia también de la producción? Y ahí viene la importancia de la agenda de desarrollo. Pero hay cómo establecer, y esto ya lo he conversado contigo en algunas otras entrevistas, la eliminación de las asimetrías entre provincias débiles y provincias fuertes, ¿verdad? Y ahí a lo mejor pudiese recobrar sentido el espíritu de Montecristi en relación a la regionalización del país para establecer alianzas de los fuertes con los más débiles, pero generar el concepto de solidaridad en desarrollo. Al final del día viene desde los recursos que van a cada uno de los territorios. Estamos trabajando con la banca pública para garantizar que el crédito llegue sobre todo a aquellos territorios que más lo necesitan para ir cerrando brechas. Otro elemento, el mismo crédito. Cuando hablamos de este programa nacional de agua y saneamiento que ha pedido el presidente Lenín Moreno, que es resultado también del proceso participativo y demandas ciudadanas, ese lo estaremos presentando en su globalidad a finales del mes de octubre, en la semana del 24. Vamos a tener un mes de octubre bastante ajetreado. Dentro de eso estamos pensando invertir al menos 500 millones adicionales en agua y saneamiento. Son 2.000 millones en 4 años, del 18 al 21, a través del Banco del Desarrollo, vía crédito subvencionado a los gobiernos autónomos descentralizados. Y justamente en donde más se necesita, porque hay que fortalecer capacidades, serán subvenciones mayores. Ahí vamos generando equidad entre los territorios, en el sentido que aquellos territorios que tienen una mayor dinámica económica, pensemos en Quito, Guayaquil y Cuenca, para poner el ejemplo más claro, podamos, desde la solidaridad, apoyar a que los recursos lleguen a otros territorios en donde todavía no hay agua segura. Y ahí vamos cerrando esas brechas. ¿Está considerando algún tema en consulta popular en términos de equidad territorial?
o simplemente entra dentro del concepto de la planificación de desarrollo del Ejecutivo? Lo escuchábamos hace un momento, hay cerca de 450 propuestas para la consulta popular que se están procesando. Yo creo que sin duda un elemento en el cual tenemos que fortalecernos, pensándonos en recuperar y en impulsar el espíritu de Montecristi, es hablar como sociedad de equidad y de justicia social. Okay. Hablemos ya ahora del otro punto, que tiene que ver con la economía. Incremento del empleo adecuado 49% al 2021. ¿Eso representa cuántas plazas nuevas de trabajo y cuánto mejoramiento de calidad en el existente? Mira, hemos hablado de por lo menos 250,000 plazas nuevas de empleo, de calidad, por un lado. Y por el otro lado quiere decir también mejorar la calidad de las plazas existentes actualmente. Aquellos que están dentro del sector informal o dentro del empleo inadecuado también tienen que poder mejorar la calidad del empleo que tienen. Poder trabajar las 40 horas, poder recibir el salario básico unificado, poder tener, a pesar de que eso no se mide en ese indicador, acceso a la seguridad social, lo cual también tenemos que seguir ampliando. Pero cuando vemos la problemática de los últimos años, entendemos también que está focalizada. El aumento del desempleo y sobre todo el subempleo que tuvimos en los últimos 2 años se concentra sobre todo en jóvenes y en mujeres. Esos jóvenes hay que dar oportunidades integralmente, ya sea que estudien. Por eso estamos ampliando los cupos en las universidades y también el acceso a institutos superiores tecnológicos, porque esa ya de entrada es una salida, porque son jóvenes que por la situación económica salieron a buscar un empleo, no lo consiguieron o lo consiguieron de mala calidad. Entonces, de nuevo, pensemos las múltiples oportunidades para los y las jóvenes. Uno es que estudien, estamos trabajando en ese sentido, y el otro sí, que puedan encontrar un empleo adecuado, estamos pensando incentivos para el sector privado para ello, o que emprendan. Porque tenemos que generar también una cultura de emprendimiento y para eso viene el crédito y la asistencia técnica. Estamos conscientes que en el tema de las mujeres hay una franja de edad que están siendo víctimas del desempleo, Absoluto. Sobre todo aquellas que están en el rango entre los 40 y los 55 años. Sí, totalmente. Está focalizado, como decía, el tema jóvenes, el tema de mujeres y dentro también de eso tenemos rangos etarios. Este incremento del 49% en el empleo adecuado significa reducir la tasa de desempleo en cuánto o a cuánto. La tasa de desempleo ya es baja. Está en el orden del 5%, esperamos que baje hasta el 4% y se mantenga ahí. Ya es una tasa de desempleo que, digamos, es tendencial. O sea, también toma en cuenta el tiempo en que una persona sale de un trabajo y se demora en vincularse a otro. ¿Ya? La tasa de desempleo es baja. La cantidad de empleo no es un problema en el Ecuador. No, o mejor dicho, no es el mayor problema, sino la calidad. Porque nosotros vemos que todos están haciendo algo. El problema es cómo lo hacen, en qué condiciones, bajo qué, si tienen seguridad social o no. La calidad del empleo es lo que tenemos que trabajar y tenemos que profundizar y estamos en esa línea. Me queda pendiente la sociedad, más Estado y participación ciudadana y lo dejo como abreboca para comprometerlo ahorita, aprovechando la presencia de Andrés Midero para el próximo martes Pulso Político, tratar sobre el plan de desarrollo y ya desagregado y a nivel de profundidad. Perfecto. ¿Sí? ¿Ok? Planificamos para toda una vida.